Pues bien, en primer lugar nos vamos a ocupar de la atresia esofágica, como se están viendo aquí, y las fístulas traqueoesofágicas. Atresia. ¿Qué cosa es atresia? Se traduce por una obstrucción, pero ¿a qué se debe esta obstrucción? A que epidemiológicamente no se desarrolla en un órgano que es hueco normalmente la luz, ¿no? Hay la ausencia de la luz, en este caso estamos hablando del sol. Y como ustedes saben, de que el intestino anterior también tiene una relación inmunológica con el árbol respiratorio. Y entonces, por eso es que la malformación conjuntamente abarca estos dos tractos, respiratorio y digestivo. Fístula. ¿Qué cosa es fístula? Es una comunicación anormal entre dos epitelios. En este caso, si es traqueoesofágica, entonces la comunicación anormal existe entre el esófago y... También debemos mencionar que hay casos que es independiente una de otra, o sea, puede o no existir fístula, puede no existir atresia, ¿no? Entonces, no son interdependientes. Tienen ahí ustedes la prevalencia, ¿no? Y la incidencia. Muy bien. La etiología de esta malformación no se conoce, lo que sí se observa que el latente que sufre de esta malformación con fístula y concomitantemente atresia, la tercera parte tiene un bajo peso al nacer, y además en las dos terceras partes, o sea, el 75% tienen otras alteraciones, otras malformaciones, ¿no? A nivel vertebral, anorectal, o sea, la espina bífida, por ejemplo, ¿no? La traqueoesofágica, lógicamente, y problemas de gerencia renal. O puede agregarse malformaciones cardíacas y malformaciones en las extremidades inferiores, ¿no? Entonces de ahí viene el acrónimo de Vater o BATRL, de miembros en inglés. Muy bien, ¿qué se observa también en el cuadro clínico? Que es ligeramente mayor la frecuencia en varones. Y haciendo la historia clínica vemos que hay un antecedente por hidratos. Como ustedes saben, el líquido amniótico es ingerido, ¿no? En el embarazo perfecto. Como tiene atresia, no ingiere y entonces se acumula líquido en el útero. Como no puede, también después el niño ingerir su saliva tiene diarrea. Y si hay una complicación con el árbol respiratorio, hay sintomatología respiratoria. Tos, por ejemplo. O cuando al niño le van a dar su primera alimentación oral, tampoco no puede ingerir. Hay una prueba, digamos, de rutina en el servicio de neonatología, es que a todo recién nacido le hacen una varita y previamente le hacen pasar a la zona de su casa, ¿no? Entonces, si no hay luz, no va a pasar, hay dificultad para pasar a la zona de su casa. Si hay una fístula traqueoesofágica distal, entonces el niño cuando llora va a ingerir gas y se va a distender el estómago. Y ya hemos hecho el prueba de taquicardia, diagnóstico por nervioso respiratorio. Muy bien, la clasificación de estas malformaciones, la Isodros y POP, la que tienen ustedes ahí, modelo tipo 3 es la más frecuente, es decir, fístula proximal, fístula distal y atresia proximal del esófago. Y ven ustedes, por ejemplo, en la tipo 1 no hay fístula. En la tipo 5 hay fístula y no hay atresia, lo que estábamos diciendo. No necesariamente una tiene que coexistir con la otra. Muy bien, el diagnóstico con la sintomatología que nos mencionábamos hace sospechar, lo comprobamos con una simple radiografía de tórax y abdomen. Aquí están viendo, por ejemplo, señalan la flecha, no se ha pasado la sonda y no pasa, aquí está la sonda, ¿no? Y no hay aire en el estómago, ¿qué quiere decir? Que no se comunica el estómago con el árbol aéreo, o sea, no hay fístula. Hay atresia esofágica, pero no hay fístula traqueoesofágica. En este otro caso, miren ustedes, pasa la sonda, pero encuentro aire en el estómago. ¿Qué quiere decir?
que hay atresia esofágica, pero hay fístula tráqueo-esofágica. Y la número 3, como les digo, la vagina. El tratamiento. Hay que hacerla, lógicamente, inmediatamente detectado este problema, hay que aspirar a secreciones, porque si no se puede aspirar el recién nacido, mantenerle una posición erecta, puesto lateral, y emplear antibioterapia. Para la operación hay que hacer una intubación distal a la fístula tráqueo-esofágica, lógicamente, si no, no vamos a llegar al respiratorio. Puede hacerse hoy por vía toracoscópica o por vía convencional. Aquí están viendo, por ejemplo, por vía toracoscópica, con todas las ventajas de la cirugía mínimamente invasiva, ¿no? Y básicamente el tratamiento es cerramos la fístula, ¿no? Y se reanastomosa. El cabo proximal con el cabo distal, ya está cerrada la fístula y se restablece el trance. ¿Ya? Bueno, las complicaciones, ¿no? Miren ustedes, puede haber el escape de la fístula, o sea que se vuelve a abrir, se cierre en 15-30%. Si no hay alteraciones concomitantes, como ser cardíacas o por otras, la mortalidad es alrededor del 5 al 10%. ¿Bien? El reflujo gastroesofágico ocurre porque no está bien informado este descenso del cardias al estómago. Entonces puede tener, ¿ya? Es otra complicación también. Y hablando de reflujo, vamos a hablar sobre la hernia. ¿Qué es el trastorno benigno más frecuente del esófago? Miren ustedes, un 7%, casi un 8% de la población occidental tiene síntomas de alergia. La sintomatología, básicamente, ahorita vamos a ver un poco más sobre la sintomatología, pero básicamente es la pilosis, que tiene que 2 o más veces por semana presentarse. O sea, tiene que tener que haber cierta periodicidad en este problema. ¿Qué cosa es la esofagitis por reflujo? Son lesiones histopatológicas, o sea, con un diagnóstico hecho por una biopsia, donde desde el superior del esófago, y me da este diagnóstico, esofagitis por reflujo. ¿Ya? Pues bien, la sintomatología, miren ustedes, 7%, pero este esofagitis es el 2% de la comprobación histopatológica. Y acá tenemos otro concepto, la hernia del hiato. Y se asocia, miren ustedes, más del 50% hasta casi el 90%. Tenemos 3 conceptos entonces, un concepto clínico, ¿no? Un concepto anatomopatológico y un concepto anatómico, que se intersectan, no son sinónimos, no se superponen exactamente. Hay un cruce entre estos 3 puntos. Pero bueno, miren, por ejemplo, la presencia de hernia hiatal no es necesaria ni suficiente para establecer, o sea, el paciente puede tener una hernia hiatal, pero no tiene cuadro clínico, no tiene esofagitis. ¿De acuerdo? Entonces, no son sinónimos. Y para ello, tenemos que recordar la anatomía del esfínter esofágico inferior, ¿no? Está compuesto por la musculatura del esófago distal, la circular interna, la longitudinal externa tiene un cierto engrosamiento hacia el inferior. El estómago, recuerden que tiene 3 capas musculares, ¿no es cierto? En la cámara oblicua, o las fibras cardiales en cada estrillo, contribuyen a este llamado esfínter esofágico inferior. Y por último, los pilares del diafragma. Entonces, todas estas formaciones anatómicas contribuyen al llamado esfínter esofágico inferior, cuya función principal, ¿qué cosa es? Evitar el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago. Y entonces, en la fisiopatología, ¿qué encontramos? Que esta barrera del reflujo está fallando. ¿Por qué? Porque el tono del esfínter está disminuido. Acá tienen ustedes sus valores normales. Porque no hay una adecuada contracción sinérgica, ¿no?
entre el esófago del cuerpo y el esófago inferior. Tiene que estar cuando se contrae proximalmente, debe relajarse distalmente, en forma coordinada. Si esto no ocurre, pues puede haber un descargue, ¿no? Y porque también coexiste una hernia de hiato, ¿no? Hemos dicho que 54-90% tienen hernia de hiato y tienen síntomas de alergia. Sobre los síntomas, tenemos típicos y atípicos. Lo clásico es la pilosis, la regurgitación, ¿no? La sensación de ácido retroesternal. Tiene también disfagia. Puede haber síntomas torácicos, respiratorios, hasta orales, caries, incluso se ha descrito. ¿Por qué siento esto? Porque en la noche hay reflujo que puede caer hasta el árbol respiratorio o puede tener lesiones caries. El diagnóstico entonces se sustenta en varios pilares. El cuadro clínico que hemos visto, los síntomas típicos o atípicos. Podemos hacer una esofagografía, un video para ver cómo viene el reflujo. Medimos el pH ácido debe estar en el estómago, más no en el esófago, ¿no? Medimos el tono del esfínter, si está disminuido, pues una manometría, pues podemos también contribuir al diagnóstico. Pero los pilares importantes son la endoscopía, que nos permite ver el tipo de lesión y nos permite tomar la biopsia. Y aquí tienen ustedes las clasificaciones de Savart y Miller, ¿no? Que tiene 5 grados, la extensión de cada una. Tenemos la clasificación de Los Ángeles, que tiene 4 grados, como ellos ya lo realizan con carga. El hecho es, ¿qué pasa si un paciente no recibe tratamiento? Tiene hernia. Puede desarrollar los siguientes problemas. Como hay una esofagitis, puede sangrar la hemorragia digestiva. Si sigue el daño a la mucosa, podemos llegar a una úlcera. La úlcera también puede sangrar. La úlcera puede cicatrizar y dar una estenosis esofágica. ¿No es cierto? Si seguimos con el ácido dañando el esófago, se produce el esófago de Barrett, que es una metaplasia, cambio de epitelio, ¿no es cierto? Asimítrico. Y finalmente, el ERG es una lesión precancerosa a largo plazo. Puede degenerar en algo carcinoma. Entonces aquí tienen ustedes la historia natural, lo estamos viendo, ¿no? La ERG lleva a la metaplasia, esta displasia leve, moderada, severa, que finalmente puede llegar a la evacuación. El tratamiento de la ERG comienza con el higiénico dietético, bajar de peso, no comer muy tarde, evitar los condimentos, las gaseosas. Bloqueamos el ácido con inhibidores de la bomba de protones o bloqueantes H2. Y también podemos dar citoprotectores, antiácidos y procinéticos, por ejemplo cisaprida, para aumentar el tono del esfínter esofágico inferior. Metoclopramida, ¿no? Para fomentar el progreso del tránsito gástrico. Tenemos el tratamiento endoscópico, desde que va por la radiofrecuencia, para estimular las contracciones del esfínter esofágico inferior, una sutura endoscópica, inyección de biopolímeros, o podemos colocar una válvula en el gastroesofágico. Son tratamientos que tienen, digamos, una duración variable, una efectividad también variable. No está 100% comprobada su efectividad. Últimamente ha aparecido la técnica USS, que es el uso del ultrasonido endoscópico médico, ¿no? Que cuando ustedes hagan cáncer del tubo digestivo van a ver que el ultrasonido endoscópico es una herramienta diagnóstica, porque nos permite no ver, y a través del ultrasonido nos permite, digamos, un tumor deducir qué profundidad tiene, ¿no? Pero en este caso es también tratamiento. ¿Por qué? Porque también se insertan, digamos, grapas vía endoscópica. Miren ustedes acá.
Entonces ya no hay que operar al paciente. Esto es mejor que solamente el tratamiento médico. Entonces ese es el tratamiento endoscópico. Y tenemos finalmente el tratamiento quirúrgico, que hoy por hoy mayormente se hace por vía laparoscópica. Está indicado cuando en las complicaciones de la ERG, ¿no? Por ejemplo, cuando hay estenosis o hay un esófago de Barrett, o cuando el paciente prefiere, ¿no?, el tratamiento quirúrgico para no estar tomando pastillas toda su vida, ¿cierto? Entonces, también en la mañana hemos visto, ¿no?, hemos operado de una complicatura de Nissen. ¿Qué hacemos? Estamos, digamos, exagerando la unión gastroesofágica, creando, digamos, un abrazo del fondo gástrico sobre el esófago, ¿no?, en 360 grados, que es una complicatura de Nissen, ¿no? Entonces, cuando es 360 grados, este abrazo es Nissen. El problema es de que se produce la llamada bola de gas, es decir, que el paciente no puede eructar después de comer, si come muy apresurado, y no puede eructar, y ese es un dolor muy desesperante. Y por eso surge la alternativa, ya no le cerramos 360, sino 270 grados, con todas estas técnicas. Los trócares, estos no son trócares, son solamente las tetillas del paciente, ¿no? 5 trócares, 3, 4, 5. ¿Qué se ha visto? Miren ustedes, que mejor hay un grupo de pacientes, ¿no es cierto? Mira, que no respondía a la terapia médica, mucho mejor. Los que tenían síntomas atípicos también mejoran. El pH, cuando es normal, también llega a mejorar, pero lo mejor es que esté ácido, o sea, que tenga un defecto importante, eso va mejor con el tratamiento quirúrgico. ¿Listo? Muy bien, ¿qué quiere decir esto, jóvenes? 92%, 91%, ¿no? Así como los tratamientos en general, así como las pruebas diagnósticas, no hay la perfección. 100% efectivo no existe. En las películas no existe, ¿no? El 100% es el bueno, el 100% es el malo, ¿no? En la vida real no hay 100% salido y 100% malo. Entonces, igualito, el tratamiento no es la panacea. El quirúrgico es mejor que el médico, sí, pero tampoco es la panacea. Hay un margen, 5, 10%, que los operamos y el doctor sigue igual. Y en quienes tenemos que estabilizar bien, a quienes tienen efectos grandes, a quienes el tratamiento médico se ha completado y no ha dado resultados, en esos. Bueno, pero a uno que le ha funcionado el tratamiento médico, pero no quiere tomar pastillas simplemente, y tiene baja alteración y la endoscopía, lo operamos, el aporte de la cirugía no va a ser tanto. ¿Entienden? Entonces hay que bien a los pacientes. Bueno, las otras técnicas, incluso la de Hill, son complicaciones parciales, ya sean anteriores o por vía torácica, ya la de Benselman, ya la revisan en cada video, pasamos a la siguiente, ya habíamos hablado, es una complicación del hernia, ¿no?, sin tratamiento. Consiste en la metaplasia, o sea, cambia la mucosa del esófago distal de escamoso a cilíndrico. Muy bien.
¿Quiénes ocurren? Miren, del 10 al 15% de pacientes que ocurren. El asunto es que hay un riesgo 40 veces mayor de cáncer de esófago. La incidencia de cáncer de esófago de estos pacientes es 1%. ¿En qué consiste esta metaplasia? Pues, ustedes saben que normalmente la unión del epitelio, estamos saliendo de una línea, ¿qué? Línea, ¿cómo se llamaba? La línea Z, ¿cierto? Sí. ¿Está ubicada dónde esta línea Z? Está ubicada a 2 o 3 centímetros de la unión esófago-gástrica. Acá está la unión esófago-gástrica, 2 a 3 centímetros de la línea Z. Cambio de epitelio. Entonces, cuando hablamos de epitelio de Barrett, es que normalmente, ¿no es cierto? Este epitelio ya no es certificado, sino es libre, ¿no es cierto? Entonces, cuando es proximal a la unión esófago-gástrica, es más de 3 centímetros, este epitelio ya avanzado es de segmento largo, pero también puede ser menos de 3 centímetros de segmento corto. Entonces, esta metaplasia de segmento largo o segmento corto de acuerdo a la extensión proximal. El hecho es, ¿cómo se debe manejar esto? Ya tenemos el problema de la posibilidad de cáncer. Partimos de una endoscopía con la biopsia que nos dice que tiene esa metaplasia. Entonces nos damos un plazo, un tratamiento antisecretorio, un tratamiento médico. ¿Listo? Y se ha visto que estamos en Barrett, si no hay tratamiento, eso sí es una liga que va a haber después. Estamos hablando, ¿qué hacemos con este? Le damos el tratamiento, ya, 8 a 12 semanas. Se ve que a los 18 meses viene remiten el 63%. Si a este paciente lo operamos, miren, a los 18 meses que veo que remiten el 94%. Aquí se está demostrando que la cirugía sí tiene efecto. ¿Listo? Entonces, se han seguido los estudios. ¿Qué hacemos? Y estos que no se les ha hecho el tratamiento quirúrgico, se les repite la biopsia, miren ustedes, y puedo encontrar que no haya displasia. O sea, después, como remitieron el 63%, pues otra vez le hago otros 6 meses más, y puede encontrar esto, que no haya displasia, ¿no? Y va a morir cada vez más distante de los controles. Si la displasia es bajo grado, es cada 6 meses control. Y si la displasia es de alto grado, ¿no? Hay unos que hacen la esofaectomía transcendental recién, se opera, resección endoscópica de glucosa, o sea, no le sacan solamente más que la glucosa, ¿no? Y controles cada 3 meses. O sea, tenemos acá una escuela conservadora que al final, ¿no es cierto?, hay un riesgo de cáncer, hemos dicho. Entonces, ¿qué será más sensato? Primero ¿qué? Operar, ¿cierto? Seguro. Es más difícil que tengan este problema ya los operados. Si no se opera, tengo que estar chequeando. Mínimo cada 6 meses. Y cuando al final ya me den que la displasia es severa, tengo tratamiento conservador o tratamiento quirúrgico. O sea, a la larga o a la corta llega mejor el tratamiento médico quirúrgico. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Médico quirúrgico. ¿En qué grupo estamos? Quirúrgico. Claro, ¿cierto? Otro punto, los divertículos esofágicos. 3 criterios, de acuerdo a su localización, de acuerdo a su producción y cómo están constituidos. Cuando el problema es alto, son los hipofaringios, ¿no? Cuando es medio, localización, hemibronquiales. Y cuando están bajos, son los epifrenios, o sea, ¿por qué se produce? Hay un problema de aumento de la presión intraabdominal por una descoordinación motora que hace que se produzcan como hernias en zonas débiles del esófago, eso son la propulsión. O hay un problema inflamatorio vecino, por ejemplo, una mediastinitis, una adenitis, que se pega, ¿no es cierto?, a la pared del esófago y lo jala. Eso es por tracción. Entonces, cuando son hernias, estos divertículos no tienen todas las paredes del esófago. Por eso son divertículos falsos. Solamente son mucosa y son mucosa.
Cuando están constituidos por todas las paredes, que es cuando sucede un ganglio, se pega al esófago y lo jala toda la pared. Esos son divertículos verdaderos. Son los tres criterios. Y vamos a hablar, de ejemplo, el divertículo de Senker o faringo esofágico. Si es faringo esofágico, por la localización, ¿dónde es? ¿Superior, medio o inferior? Superior. ¿Qué dice? Superior. ¿Qué parte del esófago es? ¿Superior, medio o inferior? Superior. Faringo esofágico. Superior. ¿Ah? Escucho, chicos. ¿Superior, medio, inferior? Superior, pero la continuación de la faringe, ¿qué cosa es el esófago? ¿Cierto? Ahí está diciendo que ahí está ubicado la parte de arriba. Y entonces, es una protección en la pared posterior. ¿Por qué? Porque hay un triangulito, miren, el consistor inferior de la faringe, este es oblicuo, y acá el transversal, ¿quién es? El cricofaringe. Ahí hay un triangulito de debilidad. Y por eso sale la cara posterior. ¿Y por qué se produce? Hay una descoordinación motora. Normalmente cuando uno ingiere la faringe, ¿no? Inicialmente la parte superior es monetaria. Puede ser el glosofaringe, pero glosofaringe, pero después tiene que de la faringe pasar al esófago. Y ahí el cricofaringio tiene que relajarse. Está pasando el bolo alimenticio, ¿cierto? El cricofaringio tiene que relajarse. Pero si hay una descoordinación motora, o un problema neurológico, no está bien inervado, etc., no se relaja el cricofaringio. Entonces, al bajar el bolo alimenticio, ¿qué hace? Aumenta la presión intraluminal. ¿Y por dónde debe escapar esta presión? Por la zona débil. ¿Por dónde es? El triángulo de Killian. Y ahí se produce edema. Por lo tanto, el divertículo de Senker será un divertículo verdadero o un divertículo falso, de acuerdo a su constitución. Falso. Si es una R, ¿salen todas las paredes o solamente parte de las paredes? ¿Qué dice? Parte. ¿Es verdadero o Falso. falso el divertículo de Senker? Es Falso. Verdadero. atento, muchachos, es falso. Ah, ya, sí, es falso. No tiene todas las paredes, ¿cierto? Una R. Muy bien. Se ha visto que es generante en pacientes mayores de 60 años, disfagia, típica la sintomatología del esófago, ¿no es cierto? Disfagia, regurgitación. ¿Qué diferencia entre regurgitación y vómito? Regurgitación. Vómitos con contenido bilioso, ¿no? ¿Dónde hay contenido gástrico, ácido, el alimento está digerido? En el vómito. El vómito, la regurgitación no, porque no ha llegado al estómago, ¿verdad? ¿Sí o no? Ha regresado a la comida normal. Y ahora, como la comida se ha quedado guardadita ahí en el divertículo, ¿se puede pudrir o no? ¿Sí o no? Yaco. El paciente tiene halitosis. Yaco. ¿Ya? Y en la noche también puede haber reflujo al árbol respiratorio. ¿No? Al árbol respiratorio. Y entonces puede aspirarse, tener problemas más. La radiografía, vamos a ver acá, la pantalla contrastada, tiene una imagen de adición. Wow. ¿Cómo queda almacenado ahí el contraste? Miren ustedes. Endoscópicamente vamos a ver una doble boca, ¿no? Entre el esófago y cómo está. Tratamiento. Se sabe que el esófago tiene tres porciones: cervical, torácica y abdominal. En el cuello que estamos hablando, ¿no? Entonces tenemos que hacer una incisión, como están viendo acá, lateral izquierda, delante del extremo medio posterior, para llegar a la porción posterior, faringe y esófago, y abordar el divertículo. ¿Qué se hace? Que se excede ese divertículo. Y para que no recidive tenemos que hacer una miotomía, cortar el cricofaringio para cortar, digamos, esta hipertensión. Aún no dice la calasia esofágica superior. El esfínter de arriba no está relajado, ¿no? Pues bien, si el paciente está muy venido a menos o tiene alto riesgo quirúrgico, le hacemos solamente una diverticulopexia, es decir,
hablamos el divertículo y nos damos a la fase antevertebral, entonces ya el divertículo queda en bajada y ya no se va a... El asunto es de que se dice que, no vieron demasiados adultos, ¿no? Pero se ha visto que hay cierta tendencia a la degeneración maligna también, cánceres escamosos en este tejido. Entonces, mejor, más aconsejable es sacarlo, si se puede sacarlo. Y también ha surgido este tratamiento endoscópico, ¿no? Tenemos así como tragasable, ¿no? Una sutura lineal. Y cortamos acá, miren ustedes, esta es la Barcelona GEIA, si recuerdan el año pasado el instrumental quirúrgico GEIA, entonces esto es un cocodrilo, entonces va a morder por un lado la pared del vertículo y otra la pared, ¿no es cierto?, del esófago, corta esa parte y entonces ya no se queda el saco ciego, sino queda con una boca ancha, no se trata de la técnica de todo. Se recomienda divertículos pequeños, porque si es grande y vamos a cortar grande esto, es un poco más riesgoso. En divertículos pequeños podemos hacer tratamientos. Siguiendo con esta maratón, ¿no? Entonces síndrome de Mallory Weiss. ¿Qué cosa es? El desgarro longitudinal, como están viendo ustedes, de la mucosa, es una cosa gastro. ¿Por qué se produce? Por náuseas persistentes y vómitos. Ay, no. Puede ser causa hasta de 15% de hemorragia digestiva anual. Entonces lo que pasa es que entonces, como están viendo ahí, el aumento brusco de la presión intragástrica por náuseas, ¿no? Inicialmente no llega a vomitar. Náuseas. ¿Por qué no llega a vomitar? Porque ahí están viendo que el cardias no se relaja. ¿Cuenta? No se relaja y no sale. Y entonces, cuando aumenta la presión del estómago, ¿no es cierto?, se desgarra la mucosa. ¿Qué mucosa? Mayormente viene gástrica. No gástrica, pero gástrica. En el 20% seguro. Y el estómago, claro, si lo que está cerrado es el esfínter, el problema está abajo, en el estómago. ¿Ya? Entonces, puede haber inicialmente un vómito, pero lo que después hay persistentemente son náuseas, generalmente indicando el sangrado, la hematemesis. ¿En qué generalmente ocurre? En pacientes alcohólicos, psicóticos, parásitos también, ¿no? Serosos, o una intoxicación alimentaria también puede llegar a eso. Esto ya que puede causar sobrecociendo, la digestiva, como solamente la mucosa, mayormente en 90% de casos se tratamiento médico es espontáneo. También se ha visto que en 2/3 de pacientes se puede asociar también la hernia. O sea, el síndrome de Mallory Weiss puede estar presente en la hernia. La endoscopía no tiene que ser lógicamente realizada dentro de las 72 horas, porque esto se va a curar solito. Si se hace más tardíamente, no vamos a hacer nada. La angiografía también, si el sangrado tiene que ser más o menos importante, lo cual no es frecuente, ¿no? Tiene que sangrar por lo menos 1 mililitro por minuto del vaso. Tratamiento, hemos dicho que la mayoría espontáneamente cede. Podemos dar tratamiento médico, antisecretor, tratamiento endoscópico, ¿no? Lavado gástrico, tipos activos de los profesores, ¿no? Pero espontáneamente la mayoría de veces y menos preponización, ¿no? O tratamiento quirúrgico, sería pues un extremo ya, demasiado. Es excepcional. Otro, la galaxia. Sí, ¿cierto? En este caso es la falta de relajación del esfínter esofágico inferior. Entonces, ¿qué pasa? Sigue avanzando el bolo, ¿no es cierto? El bolo alimenticio baja por el esófago
llega al tercio inferior del esófago. ¿Y qué debe pasar con ese esfínter? Se debe de relajar, ¿no es cierto? Eso es normal. Pero en estos casos, los pacientes no se relaja el esfínter del esófago inferior. Hay falta de relajación del esfínter acalasia. ¿Listo? Y arriba, el esófago presenta contracciones anormales en el cuerpo esofágico. O sea, es una disquinesia que tiene un problema. Ahora, entonces esto puede ser un problema funcional, ¿verdad? O sea, una descoordinación en el tránsito motor del esófago y la unión gastroesofágica, o puede ser un problema orgánico. Se ha destruido, ¿no es cierto?, los plestos de Lesch, de Auerbach. ¿Por qué? Por ejemplo, por este parásito, ¿no? Chagas. O por un traumatismo. También puede haber, así como la anemia perniciosa, destrucción de esas neuronas, y también genética, ¿no? Hasta el síndrome de Down. Entonces, puede haber una base orgánica y una base funcional. El problema es de que hay problemas en la inhibición inhibitoria del músculo liso esofágico y del esfínter. Si está disminuida la inervación inhibitoria, va a aumentar el problema. ¿Cierto? Y recuerden que el óxido nítrico también, ¿qué hace con la musculatura? ¿La contrae o la relaja? Y el óxido nítrico es vasoconstrictor o vasodilatador. Relaja la musculatura. Y si baja el óxido nítrico, también se cree que este sería un cáncer. Problemas funcionales y orgánicos. Tienen ahí ustedes la incidencia, puede ocurrir en ambos casos, ¿no? En ambos sexos, más en mujeres que deben ser jóvenes y en varones un poquito mayores de edad. Tenemos los síntomas cardíacos esofágicos, disfagia, regurgitación, citofobia. ¿Qué es eso? Miedo a sentarse, miedo a comer. No es que no tenga apetito, no es anorexia, es miedo. ¿Qué? Cada vez que come sobre todo ni líquidos, porque se produce un dolor, no puede pasar la disfagia. Entonces la disfagia ocurre al principio bien para líquidos y finalmente para los sólidos. Al revés de la neoplasia del esófago, ¿no es cierto? Primero, ¿qué pasa? Pasa el líquido y al último ya no pasan ni líquidos, ¿no es cierto? Esto es al revés. Primero es más difícil pasar líquidos que sólidos. Es la disfagia paradójica. ¿Ya? También puede complicarse con problemas respiratorios. Como no pasa el tránsito, ¿no es cierto? Funcionalmente puede regurgitar y pasar al respiratorio. Y entonces, exámenes auxiliares, de hecho, que es un problema funcional, acá entonces estamos viendo. Aumento del tono, no es como la R, que el tono estaba disminuido, acá está aumentado, ¿no? Cuando deglute, no se relaja, no sigue contraído. Y el esófago, el cuerpo, está bajo su contracción. Ahí está la radiografía. Con la radiografía, miren ustedes, hay como una punta de lápiz. Pero también esto nos puede hacer confundir con qué, con una neoplasia de esófago, ¿verdad? ¿Sí o no? Neoplasia de esófago. Entonces, ¿qué es mejor? Una endoscopia y miramos de qué se trata. Cuando es solamente acalasia, el endoscopio pasa. Fijamos ahí un tumor, no pasa, aparte que estamos viendo, ¿no? Y tomamos biopsia. El tratamiento puede ser con dilataciones contables, ¿ya? Pero a largo plazo se ha visto que mejor es la cirugía. El problema de estar toda la vida dilatando es que puede haber una perforación. Tratamiento médico, otros, nitratos, ¿no? Vasodilatadores, bloqueantes de calcio para relajar la musculatura y la toxina botulínica también con ese mismo fin. Muy bien, también se ha hecho tratamiento, la miotomía endoscópica peroral, que también, como se dice, es, ¿no?, endoscópica,
se hace una disección de la glucosa, se infiltra con suelo fisiológico, ¿no es cierto? Y se hace una miotomía, un corte del músculo para relajar. Lógicamente es menos invasiva que el tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, miren cómo la endoscopía está basando en su tratamiento, ya no solo es diagnóstico, sino también hace tratamiento, tanto para la hernia, ¿no? Incluso en el esófago de la red también, ¿no? La recesión endoscópica de la mucosa, y también acá ya están metiéndose a la miotomía, ¿no? Corta ya el músculo, ¿no? Es la endoscopía ya de la... Pero lo clásico es hacerlo ya por vía quirúrgica, ¿no? Por laparoscópica o convencional cada vez menos. Entonces incidimos acá en el esófago abdominal si hay serosa, cortamos, ¿no? La longitudinal externa la separamos y luego la circular interna la cortamos hasta que aparezca la submucosa. Eso es lo que se hace. Algunos dicen que bueno, no va a decir que nos pasamos al otro lado, ya está cerrado el esfínter, ya lo dejamos muy suelto, podría haber hernia, ¿no? Entonces algunos dicen que ponerle una aplicatura de 270 para prevenir esto. No le damos 360, ¿no? Otra vez volvemos a lo mismo, ¿por qué lo hemos operado? ¿No es cierto? Entonces, una pipeta. Y otros simplemente no le hacen, no hacen la miotomía de manera. Ejemplo. Perforación esofágica. Otro. Esa es una urgencia. Propiamente, eso es el texto, sería una emergencia. Porque, miren ustedes, si se retrasa el diagnóstico, dramáticamente la sobrevida, y si lo opero a las 24 horas, del 90% que se baja la mitad. Entonces, si hay atrasamiento, esto sí hay que actuar rápido. Causas iatrogeno, procedimientos endoscópicos mayormente. Y espontánea, la clásica descripción que hizo Boerge, ¿no? Es el 15%. También cuerpos extraños y postraumatismos. Donde ocurre generalmente en la cara posterior izquierda del esófago inferior, por encima de la unión gastroesofágica, es una zona de presión, ¿ya? Bien. Entonces aquí tiene la clasificación histológica: espontáneas, traumáticas y patológicas. Como os digo, el cuadro clínico depende de esófago cervical, esófago torácico, esófago abdominal. ¿Qué? Otro punto, sistema respiratorio, es el tórax, ¿cierto? El enfisema también es por eso localizado. Reacción peritoneal es en el superior del esófago, ¿no? Importante el famoso enfisema subcutáneo, que lo vamos a tomar en el cuello y en el tórax. Y en el abdomen, ya la reacción peritoneal no está avisando. Y la historia clínica, que ha habido unos vómitos muy frecuentes o ha habido algún procedimiento endoscópico. Exámenes auxiliares, que ustedes están chocados. Miren ustedes aquí, neumomediastino y neumoperitoneal. Con la historia clínica somos entendemos. Se podría introducir un ovario, ¿no? Miren ustedes aquí cómo está saliendo. Lo menos invasivo, una tomografía, ¿no? Se ve el enfisema, acá y el diafragma. Entonces, ¿qué nos está diciendo? La endoscopía, ¿se debe o se debe? No se recomendaría, si es que lo vamos a operar porque casi está chocado, y queremos ubicar bien, claro. Podemos hacer endoscopía. El problema de hacer endoscopía en otros sitios es que se puede contaminar, se agrega el riesgo de contaminación. Entonces, si lo vamos allá a operar al paciente, sí, o que nos ubica bien dónde está la perforación. ¿Qué vamos a hacer? Los objetivos aquí los tienen. Y aquí, procedimiento. Depende cómo está el estado del paciente, depende cuánto tiempo pasó, ¿no? El diagnóstico y el tratamiento. Si la inflamación es mínima en años, el tiempo es breve, podemos reparar, cerrar.
¿Ya? Si el paciente está estable y la preocupación es importante, podemos referir la cirugía definitiva, ¿no?, para hacer una resección o reconstrucción. Si el paciente está muy grave, solamente hacemos derivación, esofagostomía, gastrostomía, ¿no?, cirugía de incorporados, y después, posteriormente, ya debe ser el core se establece y ya podemos hacer la cirugía más amplia. Eso es. Esto ha parecido, ¿no?, la preocupación de la esofágica observadora. No ha operado, observando. No tiene que tener signos de que se ha perforado una cavidad abdominal o oral. Puede ser por medida abdominal. ¿Listo? Se debe hacer endoscopía para colocar la prótesis por si acaso, sin operar en todo el periodo. Como digo, esto es un poco. Esofagitis causa, que es la quemadura por ácidos fuertes en el esófago. Tiene una fase aguda, una fase subaguda y una fase crónica. En esta parte, el inflamatorio agudo, ¿no?, el hematoshock. Segunda parte, comienza a establecerse la cicatrización. Y tercera parte, tenemos las secuelas de la cicatrización en un órgano articular. El diagnóstico, importante, qué tipo de cáustico, qué cantidad, ¿no es cierto? Generalmente cuando es intencional, las cantidades son grandes. Cuando es accidental, son enormes, miles. Lo primero, estabilizar al paciente. Luego, si el paciente está estable, podemos hacer una tomografía. Si no, tomografía de tórax o abdomen en emergencia. Medidas que no debemos hacer: insertar una sonda nasogástrica, porque el esófago está muy delicado, podemos perforar. No tampoco hacemos lavado gástrico, porque al querer sacar el tóxico les va a quemar. No es un tóxico, es una intoxicación, es una quemadura. Peor, vamos a hacer el demonio. ¿Sí? Endoscopía no se ve, actualmente no se recomienda hasta los 70 años. No hacerla si sospechamos perforación, igualito que la mejor. Pero la excepción es, si es que lo vamos a operar, una vez que está anestesiado el paciente, sí podemos hacer endoscopía en sala de operaciones, porque nos va a ayudar a ubicar de frente dónde está. No. Endoscópicamente también hay una clasificación, es como las quemaduras, ¿se acuerdan? Está diferente. La clasificación de primero, segundo y tercer grado. ¿Cómo se llama esa clasificación, muchachos? No pusiste mal. Nada. Naim, Boyer, ¿cuál es? Nada que ver. La de Boyer, pero más facilita. 1, 2 y 3. ¿No es cierto? Eritema, listema y escala, ¿verdad? Acá, eritema, úlceras superficiales y finalmente la escala. Como ven aquí, entonces, este algoritmo parte de la esofagoscopía y clasifica primero, segundo y tercero. Este tiene gran riesgo de perforación, ¿no es cierto? Muy difícil hacer una esofagostomía transiental así de calentito. Generalmente se hace una gastrostomía, ¿ya? O una ileostomía. En segundo grado, si no hay perforación, bueno, antibióticos, ¿no?, antiácidos. En primer grado, observación, ¿no?, y estar atentos a que posteriormente se forme estenosis. Y este es el gran problema, la estenosis, miren ustedes. Para prevenirla, se establece que debe ser una prótesis y un programa de dilataciones. ¿Listo? Pero a la larga siempre va a la cirugía, se hace, se cierra la larga. Otras complicaciones aparte de la estenosis, que son fístulas, alergia y lo más bravo, cáncer esofágico. Miren ustedes, la incidencia es 1000 veces respecto a la población general. Hemos hablado del alergia, ¿no? Por la displasia también da cáncer.
¿Cómo es que reemplazamos el esófago, el intestino delgado y el intestino grueso? Se prefiere el intestino grueso. ¿Derecho o izquierdo? Depende de la preferencia. ¿Por dónde lo subimos? ¿Delante del esternón, detrás del esternón? ¿O por su posición? Depende de la preferencia de su intestino, ¿no? Sí. Nosotros tenemos un caso que lo hemos reportado hace 30 y tantos años. Una discusión porque me enamoraba esta chica, tenía como 15 años. Se tomó el desatorado de desagües, ¿no? Acá está la gastrostomía que se hizo inicialmente, lo que estoy diciendo, la gastrostomía. Un programa de nutrición y esperanza de 7 meses. Y hicimos cervical acá, no sé si lo van a ver, la cervical, toracotomía, subimos el derecho, usamos en el cuello, la faringe, y vio la paciente, especialmente este corte de acá, y después ha tenido sus cesáreas, imagínense, y se siente como se el esternón. Y este control que hemos hecho después, no ha habido estenosis, y la paciente ya se nos ha tratado de control hace 5 años. Asumimos que está bien, si no nos estaría buscando. Gracias.